Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy vamos a continuar con los dones espirituales, lo que sería la parte número 3. Y para eso nos vamos a basar en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7. Entre los versículos 4 y 6, 4, 5 y 6, hay una palabra que se repite y es la palabra diversidad. Nótese que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La idea de Pablo en esta sesión es subrayar la unidad en la diversidad. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y la característica de un cuerpo sano es que cada parte realiza su función para el bien de la totalidad, pero en armonía. Unidad no es equivalente a uniformidad. Cada uno debe cumplir su función no para la gloria de sí mismo, sino para beneficio del cuerpo. Somos siervos los unos de los otros a través de la diversidad de funciones. Y así debemos considerarnos siervos de los demás, y no solo siervos de los demás, sino también que nos debemos considerar necesitados de las funciones de los demás. En definitiva, todos nos necesitamos entre todos. Yo voy a poner unos ejemplos para que ustedes vean cómo a veces los dones contribuyen a la división cuando no hay carácter cristiano, como decía el pastor Mario. Yamilet da evidencia de tener el don de misericordia. Es obvio que ella tiene una habilidad muy especial para descubrir y ministrar a las personas que están en necesidad, y al ayudar a estas personas ella también recibe bendición. Pero como ella cree que cada cristiano puede cultivar ese don, critica a los otros miembros de la Iglesia por no ministrar a los necesitados como ella lo hace. Y es cierto que todos podemos ayudar alguna vez a alguien que necesita, pero hay gente que tiene una gracia especial, un llamado especial para hacer ese trabajo. Y la crítica no produce unidad, sino división. Voy a dar otro ejemplo. Yo estoy citando nombres árabes para no correr el riesgo de nombrar algún nombre que exista entre nosotros y que nadie se sienta aludido. Abdel tiene el don de evangelizar. Regularmente experimenta gozo al ayudar a otros a alcanzar la salvación. Una vez Abdel dijo que esto de ayudar no es importante, ya que cuando la gente llega a Cristo, Él se encarga de sus problemas. En definitiva, estaba cuestionando la importancia de la tarea de Yamilet. Y él tenía el don de evangelizar.
pero con su actitud estaba generando división en la iglesia. Más adelante nos vamos a tener que ocupar igual de esto que decía el pastor Mario, del carácter cristiano, que no es nada nuevo que haya manifestación de dones y al mismo tiempo falte carácter. Esto sucedía en Corinto con los hermanos corintios, que no les faltaba nada en ningún don. Todos los dones se manifestaban en Corinto. Sin embargo, Pablo tuvo que hablarles como niños en Cristo, porque no eran maduros, sino más bien carnales. A pesar de tener los dones, no tenían carácter cristiano y la iglesia estaba toda dividida. Ahora bien, a nosotros nos tiene que quedar en claro que unidad no es uniformidad. No tenemos por qué hacer todos lo mismo, porque Dios no nos dio a todos lo mismo. Cada uno desde lo suyo, sirviendo a los demás y necesitando de ellos a la vez. Ahora vamos a ver un poco acerca de estas tres cuestiones: el don, los ministerios y las operaciones que menciona. Romanos 12, 4 al 6 dice: diversidad de dones, diversidad de ministerios, de operaciones. El don es algo que se otorga gratis, es un favor que se concede sin mérito propio, o sea, por gracia. Y se manifiesta para beneficio del cuerpo y para salvación de los no convertidos. Los dones espirituales se otorgan sobrenaturalmente y solo a los que han experimentado el nuevo nacimiento, y como consecuencia también tienen el Espíritu Santo habitando en su corazón. Es la única manera en la cual Dios puede darle un don a alguien. Ministerios, vamos a leer unos versículos. En 1 Timoteo del capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo dice, hablando de sí mismo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. En Hechos 20:24 lo vemos también a Pablo diciendo: pero de ninguna manera hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese era su ministerio. Y en 2 de Timoteo lo vemos a Pablo aconsejando a Timoteo de la siguiente manera: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Acá vemos que Pablo lo exhorta a Timoteo, a pesar de que Timoteo estaba al frente de una obra, y debía ocuparse de varias cuestiones en esa obra, corregir algunas cosas, guardar a la iglesia de
de falsas doctrinas. Sin embargo, a pesar de estar al frente de la obra, Pablo le dice que cumpla su ministerio de evangelista. Él estaba a cargo de una obra y tenía un ministerio a la vez. Por eso no es raro encontrar pastores que tengan, además de estar pastoreando, el don de la enseñanza o el don del evangelismo, etc. Una cosa no quita la otra. Lo que sí es cierto es que si no hubiera sido puesto por el Señor, si no tuviera gracia para el pastorado, sería muy difícil poder sostenerse en esa función. Solamente Dios puede sostener a una persona que está al frente de una iglesia y a su esposa. Yo tuve la experiencia de pastorear y les puedo asegurar que no es nada fácil. Hay muchas presiones, pero no vamos a entrar en detalles ahora. Estos textos, a la luz de estos textos, la palabra ministerio tiene el sentido de función, oficio, servicio. Son aquellos dones llamados comúnmente ministeriales y se mencionan en Efesios capítulo 4, versículo 11. Después nos habla la Biblia de operaciones. En el original griego, la palabra operaciones tiene que ver con la idea de una actividad enérgica, poderosa, sobrenatural. Nosotros vemos en Hechos 5, capítulos 1 al 11, la historia de Ananías y Zafira. Ellos cometieron el error de querer aparentar y vendieron una heredad, unas tierras, y trajeron a los apóstoles solo una parte del importe del cual habían vendido sus tierras. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a Ananías, que fue el que primero apareció con la ofrenda: ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que le mientas al Espíritu Santo? Si te quedabas con tus tierras, eran tuyas, o si aún vendidas conservabas el dinero, era tuyo, pero al querer simular que eso era todo lo que tenías para ofrendar, has mentido al Espíritu Santo. Y por causa de esa mentira, ustedes saben que Ananías cayó muerto inmediatamente a los pies del apóstol Pedro. A las 3 horas vino Zafira con la misma mentira y tuvo el mismo resultado. Cayó muerta también a los pies de Pedro. Y lo sacaron y lo sepultaron, y mucho temor se apoderó de toda la iglesia y de la gente que se enteró de este caso. Después vemos en Hechos 9, 36 al 42, la historia de una mujer que se llamaba Tabita, que traducido es Dorcas, que falleció. Y todos lloraban y hacían luto por ella, y llamaron a Pedro que venga urgente a verlos, porque Pedro estaba cerca. Pedro estaba en una aldea que se llamaba Lida, y Abita murió en Jope. Entonces
vino Pedro y cuando llegó le mostraban las túnicas, los vestidos que Abitas hacía cuando estaba viva. Entonces Pedro sacó a todos afuera y arrodillado oró, miró el cuerpo y le ordenó que se levante. Entonces Abitas se incorporó, se sentó y Pedro la tomó de la mano, la levantó y la presentó viva a la gente que estaba en ese lugar. Y por causa de ese milagro, mucha gente en Jope creyó en el Señor. Este es el resultado de las operaciones poderosas, ejemplos de lo cual hay muchos, varios en la Biblia. Obviamente que el que pueda realizar por la gracia de Dios una obra de esta es porque tiene una medida de fe dada por Dios bastante importante. Porque también hay medidas para los distintos dones, ministerios y operaciones. Puede un evangelista ser quizás un evangelista personal, o quizás pueda ser un evangelista de multitudes, conforme a la medida de gracia que Dios le haya dado. Ahora bien, si nosotros observamos entre los versículos 4, 5 y 6, vamos a resaltar otra palabra ahora. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Nosotros vemos en esta porción de la Escritura a toda la Trinidad involucrada, al Espíritu, al Hijo y al Padre, otorgando dones, ministerios y operaciones sin dejar de ser uno, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De la misma manera, ya que esto no es casualidad, nos está enseñando que a pesar de la diversidad de funciones dentro de la Iglesia, nosotros también tenemos que ser uno como Dios es uno. Y Jesucristo oró para que seamos uno. No que hagamos todo lo mismo, sino lo que Dios nos dé, pero sin perder la unidad. En el versículo 7 vemos dos cosas interesantes que nos dice que ya que a todos nos es dada la manifestación del Espíritu y nos es dada para provecho, debemos tener en cuenta que las cosas las hace Él. Decía Pablo, lo vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios
soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Acá tenemos que observar algo porque lamentablemente a veces se instala en la iglesia un falso concepto de creer que mantenerse en el anonimato, pasar desapercibido, es sinónimo de humildad. Y déjeme decirle, querido hermano o hermana, que esto es una humildad disfrazada de orgullo. Esto no es humildad, pasar desapercibido. No es humildad porque Dios quiere que nosotros descubramos y usemos los dones. Y al desobedecer a Dios en esto, no estamos siendo humildes. Todo lo contrario. La humildad implica obediencia. Y Dios quiere que nos rindamos a Él incondicionalmente, que nos santifiquemos, que oremos, que busquemos, que descubramos el don que Dios nos dio y cuando lo descubramos, que no hagamos como ese personaje que enterró su talento, el único talento que tenía, lo enterró. Los dones no son para atesorarlos, para disfrutarlos en soledad, sino para compartirlos y para que sean utilizados para bendecir a otros. Nunca me olvido de la palabra que compartió el hermano Carlos. Te bendeciré y serás de bendición. Dios nos bendice dándonos dones, al menos un don. Algunos podrán recibir más conforme a lo que Dios quiere hacer, pero esa bendición no es para atesorarla, para guardarla, para esconderla, sino para invertirla para provecho de los demás. Para terminar, quiero compartir un versículo en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque para Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él son los dones, los ministerios y las operaciones. Son por Él y son para Él, para que su nombre sea glorificado. Y en esto está la humildad, en descubrir nuestros dones, usarlos y darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor. En esta ocasión, para finalizar, quiero dejarles una tarea para la casa que en algún momento la vamos a necesitar. Esto no es algo inmediato, pero yo le voy a pedir que usted en un cuaderno o en una hoja anote Primera de Corintios, capítulo 12, que lo lea y que extraiga de ahí los dones que pueda encontrar. Luego, Romanos,
capítulo 12, versículos 1 al 8, y que haga lo mismo, que traiga los dones que pueda encontrar. Y después, Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16, y haga lo mismo. Y vaya observando a ver cuál podría ser aquello que Dios tiene para usted como don o como ministerio. Y quiero recalcar el propósito de este estudio. Este estudio no es simplemente para que conozcamos acerca de los dones, su funcionamiento, cómo se interrelacionan con los demás, y todo lo relativo a los dones. Incluso vamos a hacer una explicación breve de cada don al final, y al que le interese particularmente alguno, le daremos algún material fotocopiado cuando se levante la cuarentena. Decía que el propósito de este estudio no es simplemente conocer intelectualmente a los dones, sino descubrirlos y usarlos en la práctica. Ese es el propósito de este estudio, en lo cual yo tengo el 50% de este tema al enseñarlo, y usted tiene el otro 50% en su poder, que es el de descubrirlo y usarlo. Querido hermano, hermana, que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana, que nos volvamos a encontrar. Dios los bendiga.